Dios les bendiga. Dios les bendiga. ¿Me escuchan? No. ¿Me escuchan? No. Allá en tribuna, galería. ¿No? ¿Me escuchan ahí? Sí. Allá atrás, ¿me escuchan? No. No. Es que yo hablo muy bajito. Yo no le grito a mi esposa, por eso no tengo la voz muy fuerte. Dios les bendiga, qué gusto que estén hoy aquí en la casa del Señor y qué gusto poder compartir en esta mañana también la palabra de Dios. Gracias a todos por estar aquí y como dijo el pastor, hoy terminamos una serie que ha durado casi 3 meses, que es hablar acerca del Padre Nuestro. ¿Para cuántos ha sido de bendición esta serie? ¿Sí? ¿Han aprendido mucho? Por si acaso, si usted no ha aprendido o no ha escuchado todos los mensajes, está nuestra página de Facebook, IBF Ecuador, nos buscan ahí. Ahí están algunos de los mensajes que ustedes pueden, si quieren, volverse a ver y si no, mirar aquellos que se han perdido, que han faltado ya, que sería un buen tiempo para que ustedes puedan también un poco recopilar todo lo que hemos aprendido acerca del Padre Nuestro en estos 3 meses. Otra cosa más que quiero recordarles es el número de celular de WhatsApp de la iglesia, es el número que está ahí. Ustedes pueden anotarlo, tenerlo en sus contactos y si tienen alguna vez alguna pregunta, alguna petición de oración, alguna cosa que quieran compartir con nosotros, con mucho gusto está siempre disponible el teléfono de la iglesia para que ustedes puedan contactarse con nosotros. Así que si todavía no lo tienen registrado en sus celulares, ahí está el número para que lo hagan. Todos ya tienen, me imagino, ¿no es cierto? Sí, ya, ok. Pero si no, pues ahí les doy unos segunditos para que puedan anotar el número de teléfono y ahí puedan tener una vía de comunicación para poder contactarse con la iglesia. Entre semana hay un grupo que está orando por peticiones, entonces si usted tiene alguna petición en especial durante esa semana, pues ahí puede enviarla y hay un grupo que va a estar orando aquí por su petición. Amén. Muy bien. Hoy terminamos esta serie con los versículos 14 y 15 de Mateo 6 y comienza con si ustedes perdonan. Yo quisiera antes de comenzar primero poner todo este tiempo en manos de Dios, así que inclinen sus cabezas de un momentito y oremos. Señor, te pedimos en esta mañana que tú puedas bendecir tu palabra, que puedas hablar a nuestros corazones, Señor, y que realmente nosotros podamos saber, Señor, que tu palabra es viva y eficaz, que no solamente, Señor, es buena para escuchar o es interesante, sino que realmente puede ser capaz de transformar nuestras vidas si nosotros la dejamos actuar, bendito Dios. Así que te pedimos en esta mañana que tú hables a nuestros corazones, que nos llenes y que, Padre, nosotros permitamos, Señor, en este tiempo que el Espíritu Santo pueda también hablar a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, para comenzar quisiera hacer un resumen un poco corto de todo lo que hemos hablado en estos 3 meses. Por si ustedes se han perdido alguna prédica, quisiera hacer un recopilatorio sencillito, concreto, ya de lo que hemos estado aprendiendo durante este tiempo. Entonces, como ustedes recordarán, ese es el Padre Nuestro que está en Mateo 6, del 9 al 13, que dice, que muchos lo sabemos de memoria, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y ahí es el pasaje que está en Mateo 6, del 9 al 13, es el que nosotros hemos estado aprendiendo durante estos 3 meses. Así que déjenme darles un pequeño resumen por las frases que hemos aprendido. Primero, hablamos acerca del Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro tenía que ver con una identidad y pertenencia de lo que nosotros somos. Jesús no solamente se dirigió a Dios como Dios omnipotente, Dios soberano, sino que quiso enseñarnos una relación de pertenencia y de cercanía al decirle Padre.
Cuando comienza el Padre Nuestro no le dice Dios grande ni Dios soberano, sino comienza con una forma tan cercana de decir Padre. La palabra que se utiliza en hebreo para decir Padre es Abba. Y Abba es una palabra como cariñosa, como que decir papito. Y él tenía esa cercanía con su papá, y por eso la primera frase habla de eso, habla de nosotros poder tener una cercanía con Dios y de poder tener esa relación cercana con Él, de hijos hacia un padre. La segunda frase que dice que estás en los cielos tiene que ver con el reconocimiento de nosotros, la posición que tenemos nosotros y Dios. Alguna vez nosotros quedamos o dijimos que Dios está arriba y Dios es Dios. Y muchas veces nosotros podemos bajarle de categoría pensando que Dios es un ser como tú o como yo, un humano igual, pero no es así. Dios es Dios. Y cuando Él dice que estás en los cielos, está haciendo reconocer que Dios está allá arriba, que sus pensamientos, su forma de actuar, su forma de ser es mucho más altos que nosotros. Si nosotros no reconocemos eso, va a ser muy difícil que podamos tener una relación de dependencia de Dios. Dios es Dios. Dios no es nuestro pana, Dios no es nuestro llave, no es el flaco de arriba, no. Dios es Dios. Es un ser supremo, poderoso y grande, y nosotros tenemos que reconocer eso y tenemos que adorarle y temerle como Dios que es. Y eso es lo que Jesús nos enseña cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Él no está aquí con nosotros como para vivir cerca de nosotros. Pero también, cuando hablamos de la santificado sea tu nombre, tiene que ver con la forma como nosotros conocemos a Dios. Muchos de nosotros podemos conocer a muchas personas, sin embargo, algunos hasta nos olvidamos de cómo se llaman, ¿no es cierto? A veces se nos pasa por alto algunas personas que decimos, yo te conozco, pero ¿cómo te llamas? Porque no nos acordamos. Sí, pero qué difícil sería o qué absurdo sería si un día nos levantamos en nuestra cama, regresamos a ver a nuestra esposa y dice, oye, ¿tú quién eres? No, no es cierto. Porque nuestra relación cercana con nuestra esposa es algo que nosotros conocemos y sabemos quién es. De la misma manera, conocer el nombre de Dios nos demuestra esa relación y esa cercanía. Y el santificado sea tu nombre tiene que ver con eso, con el conocimiento, con la relación y con la forma que yo vivo para demostrar esa cercanía con Dios. Santificado sea tu nombre. La siguiente frase es venga tu reino. Y el venga tu reino no tiene que ver con algo a futuro, con Dios cuando regrese, la segunda venida de Cristo, ahí Dios hará las cosas diferentes y todo eso será amor y paz. No, el venga tu reino tiene que ver con el establecimiento de los principios y los valores de Dios en nuestras vidas hoy, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, que podamos vivir aquí el reino, que podamos ver la Biblia y todos los principios, los valores, todo lo que Él nos enseña podamos vivirlo en este momento, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra iglesia. Y que de esta manera podamos vivir la justicia del reino, como dice un pasaje que está en Mateo 6:33, mas buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y cuando nosotros vivimos el reino aquí en la tierra, nosotros podemos ver que las cosas son transformadas por ese poder de Dios. Luego vimos, hágase tu voluntad. Y el hágase tu voluntad tiene que ver con la soberanía de Dios. Tiene que ver con el saber que cuando yo oro o le pido algo de Dios, está todavía a decisión de Dios si nos da o no nos da las cosas. Por más buenas que puedan ser nuestras peticiones, por más justas que parezcan ser, siempre tenemos que entender que cuando decimos hágase tu voluntad, es que le damos la capacidad a Dios de decidir si hace o no hace lo que nosotros queremos. Hay veces que nosotros nos desesperamos y decimos, pero ya estoy orando un mes por lo mismo, ya estoy orando un año por lo mismo y Dios no hace nada. Ok, Dios no sabe, mejor dicho, Dios no está a nuestras expensas para poder hacer o concedernos lo que nosotros queremos. Porque cuando lo haría, dejaría de ser Dios. Y cuando decimos, hágase tu voluntad, estamos nosotros diciendo, Dios, tú eres soberano y si es que tú quieres,
Si es tu voluntad, tú haz lo que yo te estoy pidiendo. Y si no, muéstranos el propósito o el propósito que tú estás haciendo en nuestra vida para entender qué es lo que está pasando. Luego vimos el pan nuestro de cada día, que tiene que ver con una necesidad diaria de oración y de relación con Dios. Una necesidad diaria del pan físico, así como del pan espiritual. Que no oramos nosotros los domingos para que Dios nos bendiga toda la semana, sino que tenemos que tener una relación constante y diaria con Dios. Y de esta manera Él puede y nos va a proveer lo que nos hace falta. También el pan nuestro de cada día tiene que ver con la fidelidad y la provisión de Dios para sus hijos. Un padre que ve que su hijo tiene hambre, no le dice, espérate un ratito y ya vamos a comer unas 2 o 3 o 4 horas. Las mamitas cuando ven a sus hijos con hambre, dice el dicho que se sacan el bocado de su boca para darles a los hijos, ¿no es cierto? El día de ayer estábamos con mi esposa hablando y ella estaba desesperada porque mi hija no había comido a la hora que tenía que comer. Y era tenaz porque no comió, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Se va a morir? No, no se va a morir. Y Dios mismo también hace así las cosas. Dios está pendiente de las necesidades de sus hijos, porque Él es nuestro Padre. Y al principio no, Padre nuestro. Y Él está pendiente de todo lo que nos hace falta y es fiel. Luego vimos, y perdónanos nuestras deudas, que tiene que ver con un perdón genuino como resultado de la conversión. Y que tiene que ver también con la obediencia de perdonar, así a nosotros no nos guste. Y perdonar para que Dios nos perdone. Luego vimos, no nos dejes caer en tentación, que tiene que ver con la ayuda de Dios en los tiempos de prueba, en los tiempos de dificultad. El saber que Dios siempre va a estar ahí para darnos la mano y para ayudarnos en nuestra lucha diaria. Y que obviamente nuestras luchas son diarias. Todos cada día nos enfrentamos a diferentes circunstancias, a diferentes cosas que pasan en nuestra vida. Y el Padre nuestro nos ayuda a entender eso, que las luchas, las tentaciones, nosotros las enfrentamos día a día. Y así como necesitamos el pan, así como necesitamos que Dios nos alimente espiritualmente, necesitamos también la fortaleza para luchar día a día con las tentaciones. Luego vimos, líbranos del mal, que tiene que ver con el hecho de que Dios nos está protegiendo, aun cuando nosotros no nos demos cuenta que Él está haciéndolo. Que tiene que ver con la lucha espiritual y la poderosa mano de Dios en medio de esa lucha espiritual. Que nosotros entendamos que nuestra vida siempre tiene que ver con algo espiritual que va mucho más allá de lo que vemos normalmente. Y que en esa lucha, en ese mal que a veces vemos que pasa en la sociedad, también tenemos a un Dios que nos proteja y que nos guarda. Y la semana pasada vimos porque tuyo es el reino, y que tiene que ver con que la razón de nuestra oración no es pedir cosas, sino glorificar a Dios con todo lo que nosotros hacemos. Que nuestra oración, nuestras peticiones, todo ello sea capaz de glorificar a Dios y dar la gloria a Él, porque Él es el más grande y Él es el que siempre está digno de ser adorado y glorificado por nosotros. Hasta ahí el resumen. Hecho en 15 minutos, no, 10 minutos lo que hicimos en 3 meses. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, ok. ¿Cuántos se acordaron de todo esto? Todos, bueno, está bien, les creo, hermanos. Hoy nos toca el pasaje que está en Mateo capítulo 6, 14, 15, y dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14 y 15. Vimos hace un rato el Padre Nuestro, y en el Padre Nuestro Jesús ya habló acerca del perdón. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso fue lo que decía en el Padre Nuestro. Sin embargo, 2 versículos después, Jesús vuelve a repetir acerca del perdón. Uno podría decir, o sea, yo me imagino a Pedro, a Juan sentados y dice, oye, pero ya no habló de Jesús del perdón hace un ratito nomás, ¿por qué vuelve a recalcar otra vez del perdón?
Y yo también me hice la misma pregunta cuando estaba investigando, ¿por qué Jesús vuelve a hablar acerca del perdón? Si ya dijimos, ya predicamos acerca de eso también, pero ¿por qué otra vez? Y saben una cosa, una de las situaciones que pasaron los discípulos, o que tenían que pasar, es enfrentarse a un mundo realmente duro para ellos. Ustedes saben toda la historia de Jesús y cuando cuando le crucificaron a Jesús y cuando le mataron, pasaron un montón de cosas en los discípulos. Una de esas cosas que podían haber causado en Jesús en los discípulos es dolor, frustración, rencor y hasta venganza. Yo me imagino a uno de los discípulos que se llamaba Judas, Zebedeo. Judas, él era no el Judas Iscariote, sino otro Judas. Él era en sus tiempos un guerrillero, un celote. Poniéndolo en nuestro contexto, él era uno de los que ponía bombas ahí en las esquinas. Él era uno de los que lanzaba y mataba a la gente sin contemplación porque ellos querían ser libres del yugo de los romanos. Y esa persona era discípulo de Jesús. Y Jesús le llamó. Entonces, yo me pongo en los zapatos de él y digo, si le agarran a mi maestro, le toman preso y le matan, yo digo, no, pues se fregaron. Se fregaron. Imagínense en 3 años con el maestro, comiendo, bebiendo, compartiendo, teniendo una relación cercana. Y está Judas ahí y le matan. Yo creo que este hombre está un poco indignado y dice, no, ahora sí, se fregaron todos. Voy a volver a hacer ahora todo lo que antes hacía. Y veo otros discípulos, a los hijos del trueno se llamaban unos, Juan y Zebedeo. O sea, que el hecho de que le pongan de apodo hijos del trueno, no ha de haber sido porque son unas palomitas del Señor, ¿no? No, hijos del trueno deben haber sido terribles. Y había otro personaje también, Pedro. Pedro no era de esos que estaba sentadito ahí tranquilo y obedece. No, era una de las personas duras, fuertes. Por eso mismo su apodo era Piedra. Eso significa Pedro, piedra. Una persona fuerte, dura, recia. Entonces imagínense en el caso de ustedes. Imagínense que una persona muy cercana para ustedes le agarran, le tratan injustamente. Vienen en un juicio pagado por otros, le encarcelan, le matan. Yo creo que cualquiera de nosotros en nuestros 5 sentidos hubiera tenido, si no es ganas de vengarse, por lo menos coraje e iras por los que le hicieron esto a Jesús. Y saben, en medio de todo eso, Jesús les habla 2 veces sobre el perdón. Porque los discípulos, o Jesús sabía que los discípulos se iban a enfrentar con mucha maldad en este mundo. Y las cosas no se quedaron ahí. Porque claro, Jesús resucitó, se reunió con los discípulos, les envió y les dijo, vayan y predíquenle en el Evangelio. Ellos se fueron a orar en un lugar, el Espíritu Santo bajó, estaba todo lindo. Era vivir en el cielo porque ellos estaban reunidos, hablando en lenguas, sanaban los enfermos, todo lindo. Y ellos decían, wow, estamos en la gloria. Pero ¿saben qué pasó? Comenzaron a perseguirles. Y la persecución no era pues una persecución de policías y ladrones que se da aquí en Quito. No, era una persecución donde tomaban a sus familias y les mataban. El mismo Juan vio morir a su hermano a su lado cuando le clavaron una espada. Era cosa dura ver todo lo que les estaban haciendo. Yo no sé cuántos de nosotros hemos podido ver que algún ser querido nuestro le agredan, le peguen, y cómo nos sentimos nosotros ante eso. Imagínense en la muerte. Y en todo este tiempo, en todo este dolor y en toda esta circunstancia que estaban pasando, ellos tenían que recordar las palabras de Jesús. Perdona para que tu Padre te perdone.
Creo que por eso era importante que Jesús repita y hable otra vez sobre el perdón. Porque el mundo al que ellos se iban a enfrentar no era un mundo fácil. Hay una persona en la Biblia que está en el libro de Hechos que se llamó Esteban. Y Esteban era una persona joven que estaba tratando de servir a Dios con todo su corazón. Era una persona que estaba tratando de llenar con todo su ser lo que él tenía que hacer. Y dice que lo tomaron prisionero. Él comenzó a hablarles de Dios y alguien dijo, eso es blasfemia, hay que acabarle. Y de repente comenzaron a coger piedras y le apedrearon. Y comenzaban a lanzarle piedras, a lanzarle piedras, a lanzarle piedras. Y mientras él sentía como la fuerza se le iba yendo, como quizás sentía las fracturas en sus piernas, cómo se rompían sus costillas, cómo sangraba su rostro, él solamente tuvo una palabra para estas personas. Dice que levantó sus ojos al cielo y dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado, perdónales. Porque estaba aplicando lo que Jesús le había dicho o les había dicho a sus discípulos. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El perdón es algo muy importante que nosotros tenemos que buscar, mis hermanos. Todo lo anterior o todo lo que nosotros vimos hace un rato en el Padre Nuestro, todo eso se resume en una cosa, el perdón. El perdón es la forma que nosotros demostramos si realmente todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos leído ha valido o no la pena. Si usted, a pesar de todo lo que viene a la iglesia cada domingo, todo lo que escucha, todo lo que aprende, no perdona, quiere decir que algo todavía falta de aprender y algo falta que nosotros podamos entenderlo. Perdón, ¿qué significa? Literalmente perdón viene de una palabra que está en un versículo también que está en Juan 4:28. Si alguien tiene la Biblia, ayúdeme leyendo ya. Juan 4:28. Juan 4:28. Alguien que lo encuentre y lo leo fuerte con voz de trompeta. Gracias. Hay una palabra ahí. Dice, y entonces la mujer, ¿qué? ¿Qué? Entonces la mujer, ¿qué? Están como dormidos. Entonces la mujer, ¿qué? Ah, ya, ahí se despertaron. La mujer dejó su cántaro. El perdón viene de la misma raíz de la palabra dejar. Y yo les decía a los hermanos de la mañana que muchas veces nosotros podemos tener esto en nuestra vida y llevarlo donde yo quiera. Pero va a ser un poco incómodo, ¿no? Imagínense yo caminando por la calle con el atril, subiéndome al trole con esto, ¿cómo será? Terrible, ¿no? Pero a mí me gusta, entonces yo llevo. Pero en el versículo que les hice leer, la misma palabra que se traduce como perdón también se usa para este verbo que es dejar. Y el dejar tiene que ver con ahí está y se queda y yo me voy. Y lo dejé y se fue y se quedó ahí. Y el perdón tiene que ver con eso, con dejar las cosas, con dejar ahí y con olvidar. Hay muchos que dicen yo perdono pero no olvido. Entonces no dejaste, simplemente, no sé, le hiciste más chiquito, alguna cosa, pero no dejaste. El dejar, el abandonar es, ahí se quedó, o sea, no me preocupo más, yo me voy a hacer mis cosas, pero se queda ahí todo eso. Y la misma palabra que se utiliza para perdón, también se utiliza para dejar y abandonar. El perdón tiene que ver con dejar y abandonar todo lo que nos ha causado daño, todo lo que nos ha causado ira, todo lo que nos ha causado rencor. Ahora, ¿qué pasa si no perdonamos? Porque está bien, ya hablamos del perdón, el pastor también dio una prédica del perdón, chévere, pero ¿qué pasa si no perdonamos? Porque algunos pueden decir, ok, está bien, sí, yo sé que hay que perdonar, pero hay muchas circunstancias que pasan en mi vida, no sé qué hacer. Pero les voy a contar qué pasa si no perdonamos. Vamos con las dos primeras. Número 1,
caemos en la tentación del diablo. En el Padre Nuestro había una frase que decía: Señor, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Satanás regularmente ataca lo más débil que nosotros tenemos. Y muchas veces lo más débil que nosotros tenemos es la falta de perdón. No nos gusta perdonar. Y a veces pasa que nosotros tenemos toda la buena intención de perdonar, pero justo ese día que vamos con la intención de reconciliarnos, algo pasa. Ese día donde ya queremos extender la mano y decirte perdono y abrazar, justo algo pasa. Y claro, nos decimos, no, entonces yo que iba a perdonarte, pero tú ahora sales con esto, ahí te quedas. Sí. Pero muchas veces lo que pasa es que nosotros, o mejor dicho, el diablo sabe que en esa parte somos débiles y él nos ataca ahí. Alguna vez, hay un libro que leí hace algunos años que se llama Rompiendo las Cadenas. Neil Anderson es el autor de ese libro. Y él hablaba del enemigo como un boxeador que no tiene piedad de su adversario. Y la misma Biblia dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y saben una cosa, cuando el diablo se da cuenta que nosotros no aprendemos a perdonar o no nos gusta perdonar, él no tiene piedad en atacarnos en eso mismo. Y nos da, y nos da, y nos da, y nos da, hasta destruirnos. Y hay mucha gente que no perdona y que puede vivir años sin perdonar. Yo he conocido de muchos casos, por el hecho de que trabajo en la radio, de personas adultas, abuelitos, madres, que en sus últimos años de vida llaman a la radio para decir: yo quisiera que oren por mí porque mi hijo se fue y nunca más vino a visitarme. O una vez nos peleamos y nunca más se acercó a mí. Estoy sola. Hay muchas abuelitas que vienen y ustedes les encuentran solas por el camino porque sus hijos o no les perdonaron o simplemente no les importa. Hay mucha gente que puede pasar años resentida con una persona. Y claro, el diablo está contento porque logró su propósito de destruir una relación, destruir una familia, destruir una iglesia. Y saben una cosa más que pasa, es que la batalla para el perdón comienza en nuestra mente. Hay veces que en nuestra mente nosotros estamos, y si le perdono, ¿qué va a pasar? Él va a pensar que soy débil. Y si le perdono, él va a pensar que puede hacer después lo que le da la gana otra vez. Y si le perdono, él no va a aprender la lección. Y ahí ponemos a pensar un montón de cosas en nuestra mente de y si le perdono, pero no se merece, pero tiene que escarmentar, pero tiene que cambiar. Y vamos con la batalla en nuestra mente y en nuestra mente y en nuestra mente y en nuestra mente. Y claro, el enemigo está muy contento porque esa batalla casi siempre le va a ganar. ¿Por qué? Porque vamos a decir, no, entonces mejor no le perdono. Caemos en la tentación del diablo cuando nosotros no perdonamos. Es un círculo vicioso que está ahí, que ya perdonamos y decimos, pero me hizo otra cosa, y cuando me hizo otra cosa, no solamente no le perdono por lo que me hizo recién, sino que me acuerdo de todas las cosas que me hizo antes, y tiene una deuda mucho más grande, porque no le perdono. Otra cosa más que pasa cuando no perdonamos, es que nosotros limitamos el poder de Dios. Y hay una frase que mucha gente utiliza, algunas veces la hemos utilizado, es que yo no puedo perdonar. Y yo me pregunto, si usted no puede, ¿Dios podrá? ¿O tampoco podrá? ¿Podrá o no podrá? Pero cuando nosotros decimos, no, es que yo no puedo, es que usted no sabe lo que me hizo el desgraciado. Por si acaso, desgraciado significa sin gracia, ¿no? Sin gracia, gracia. Por si acaso, ¿no? Es decir, hermano, esas palabras que está utilizando en el... No, desgraciado, literalmente sin gracia.
Y claro, decimos, no, pero ¿cómo le voy a perdonar? Yo no puedo. Es que usted no sabe lo que me hizo. Usted no sabe cuántas veces hizo eso. Usted no sabe, y es verdad, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Pero cuando nosotros decimos, yo no puedo, estamos diciéndole a Dios, Dios, o sea, es tan grande lo que Él me hizo que ni siquiera tú puedes hacerlo. Y limitamos el poder de Dios para cambiar nuestra vida. Hermano, si usted no puede, está bien, usted no puede, pero Dios sí va a poder. Y cuando usted diga, yo no puedo perdonar, ok, vaya donde Dios, dígale, Señor, yo no puedo perdonar. Necesito de tus fuerzas y de tu ayuda para poder hacerlo. Pero tenemos que hacerlo. Usted decía, pero ¿y cómo se hace eso? Les voy a decir más adelante cómo se hace, por si acaso. Otra cosa que pasa cuando no perdonamos es que nuestra oración no es eficaz. Nuestra oración se queda aquí arriba, en este techo. De aquí no pasa. Y claro, como no pasa, no llega ante Dios, entonces comenzamos a desesperar y decir, Señor, pero ya vengo todos los domingos desde hace un mes a la iglesia y todavía no me gano la lotería. ¿Qué está pasando? Señor, y todavía no viene el Ferrari. ¿Qué está pasando, Señor? Todavía mi esposa no vuelve. Sigo así como soy, pero no vuelve. ¿Dónde está? Nos comenzamos a desesperar. ¿Por qué? Porque hay una barrera en el techo que no deja pasar la oración. Alguien, por favor, que me ayude leyendo Marcos 11:25. Marcos 11:25, que también habla sobre lo mismo. Alguien con voz fuerte de Pedro. A ver. Y cuando estén orando, ¿qué dice ahí? Ok. Y cuando estén orando, o sea, llegamos a la iglesia, vamos a orar, se acordó, chuza. Antes de orar, primero tengo que perdonar. Si no, se queda ahí. Antes de orar, primero tengo que perdonar. Hay otro pasaje que dice que antes de dar tu ofrenda, también dice, si te acuerdas por ahí que tienes a alguien que perdonar, primero antes de ir, deje ahí un ratito, vaya y reconcíliese y después regrese otra vez. La falta de perdón quita el poder de la oración que podemos tener, nos quita la oportunidad de adorarle a Dios y nos quita la paz, nos vuelve impacientes. Obviamente, si yo no perdono y comienzo a orar, y en la iglesia nos dicen, hermanos, que tú tienes que orar todos los días, yo voy todos los días, Señor, y bendíceme, Señor, y haz esto, pero no perdono, esa oración se vuelve ineficaz y yo después voy a estar frustrado y voy a decirle, pastor, pero usted me dijo que ore a las 4 de la mañana y hasta ahora no pasa nada en mi vida. Y Dios desde arriba va a decir, ok, primero perdona y luego hablamos. Otra cosa más que pasa cuando no perdonamos es que nos llenamos de inseguridad. Y claro, obviamente, si no perdonamos, el diablo se toma de eso y dice, ok, o sea, tú no perdonas a tal persona, creerás que Dios te va a perdonar a vos. Y comenzamos a dudar. Y se crean nosotros inseguridades. Y claro, como no perdonamos, dudamos que Dios nos perdona y comenzamos a alejarnos, decir, ok, o sea, como todo se basa en el perdón y yo no puedo perdonar, no puedo hacer eso, mejor me alejo poquito a poquito. Y llegamos a un punto donde terminamos llenos de inseguridades y alejados totalmente de Dios. La falta de perdón nos causa eso en nuestras vidas. Y saben una cosa, mis hermanos, lamentablemente este mundo, dice la Biblia que es un mundo que está lleno de maldad. Nosotros no podemos salir y decir que nadie más nos va a herir. Este mundo es como, cada uno de nosotros somos como puercos de espines, que de una u otra manera herimos a las otras personas. A veces de la manera más consciente, a veces de la manera más inconsciente. Hay personas que en sus familias son heridos por sus esposos y esposas.
y que viven una constante dolor, resentimiento y amargura y guardan eso en su corazón y llegan a un punto donde dicen: yo no quiero saber nada de nadie, quiero que se vaya. Hay madres y padres que se hartan de los hijos y dicen: ya no quiero saber nada de nadie. Hay hijos que dicen: ya quiero salir de esta casa porque estoy harto de mis padres, ya no quiero que me traten. ¿Por qué? Porque todos tendemos a herir a otras personas. Llegamos al trabajo y nos encontramos con jefes que son terribles y nos hieren. Llegamos al grupo de amigos que digamos son los que más nos levantan y comienza el bullying y nos dicen: no, pero es que vos eres feo, vos eres gordo, vos eres guapo. Y nos hieren. Estamos en un mundo que constantemente nos está hiriendo. Por eso Jesús da tanta importancia al perdón, porque tenemos que estar perdonando siempre. Yo no les puedo decir: hoy perdonan y mañana ya no les va a pasar nada. No funcionan así las cosas. Y así como el pan nuestro de cada día, y así como bendícenos de la tentación, el perdón tiene que ser diario, porque todos los días alguien nos va a herir. Todos los días. Entonces, ¿qué es más fácil? Saber que todos los días alguien nos va a herir y estar preparados con el perdón, o no perdonar y seguir acumulando. La familia, los amigos, el jefe, y llegamos y nos convertimos en unas personas tan insensibles que, como para que no nos hieran los demás, comenzamos a herir nosotros también. Y eso se vuelve un círculo vicioso, un círculo vicioso, un círculo vicioso. Mis hermanos, este mundo, tal como está, siempre nos van a herir. Incluso aquí en la iglesia nos van a herir. Alguna vez quizás, si yo estuve un poco distraído pensando en cualquier cosita, en la inmortalidad del cangrejo, alguna cosa, y de repente a alguien no le saludé, no le di la mano, a decir: ahí está, ve, ese hermano Fernando que predica sobre el perdón y ni siquiera me saluda. Heridas en el corazón. Ahí está ese pastor que pone el teléfono de la iglesia ahí y nunca contesta los WhatsApp. Ahí está. Sí. ¿Por qué? Porque siempre vamos a atender cosas para que hieran nuestro corazón. Por eso la respuesta ante eso, Jesús nos dice: perdonar, perdonar, perdonar. Si Jesús habló 2 veces del mismo tema, es porque es importante. Y yo te voy a decir a ti también: si tú crees que estamos hablando mucho del perdón, es porque es importante. ¿De qué se habla en las parejas muchas veces, Alexito? ¿El perdón? Del perdón. Sí. ¿Cómo se sanan las relaciones? Perdonando. Antes de casarte con tu novio, ¿qué tienes que hacer? Si no le perdonas, olvídate. Te casas y apenas te casas te comienza a cobrar todo lo que... A la novia. Claro, a la novia también. El perdón es parte importante, por eso Jesús lo tomó tan en serio. Y por eso nosotros también tenemos que tomarlo en serio. Miren, nosotros muchas veces tenemos una lista como esta en nuestra mente de personas a las que no vamos a perdonar. A veces primero está mi papá, porque se fue de la casa y me dejó solo o sola. Mis hermanos, porque nunca estuvieron ahí para darme la mano, más me ayudaban mis amigos que ellos. Mi novio, mi novia que me traicionó y se fue con mi mejor amiga. Mi esposo, mi esposa. Mi esposo se fue con otra. Mi esposa no me quiere. Y comenzamos a hacer una lista como esta de las personas a las que no vamos a perdonar, porque nos causaron tanto daño que decimos: estas están en mi lista negra. Y si no perdonamos, podemos seguir sumando y sumando y sumando y sumando personas. ¿Por qué? Porque comienzan a herirnos. Y ya no son las personas cercanas, sino un poquito las más lejos. Mi jefe, que me hace trabajar 10 horas y no me paga nada. El pastor, que nunca contesta cuando le llamo. Sí. Los de la alabanza, porque cantan esas canciones que nunca he oído en mi vida. Y seguimos sumando.
¿Por qué? Porque en este mundo siempre nos van a herir. Y cuando yo no aprendo a perdonar, voy a seguir haciendo una lista más grande y más grande y más grande, de tal manera que voy a seguir resentido con toda la gente y sin otorgarles perdón. Hoy yo quiero decirles que la lista que ustedes tienen en su mente es momento de hacer lo que hizo la samaritana, ¿no? Dejar. Yo no sé qué tan duro puede ser para ti perdonar algo que alguien te ha hecho. Pero yo me pongo en los pies de los discípulos que tuvieron que perdonar a gente y hablarles del amor de Dios, a gente que mató a su familia, a gente que les encarcelaron a sus amigos. No sé si ustedes recuerdan el pasaje de Pablo y el carcelero en Filipos. El carcelero no era una persona agradable como leen la Biblia, no. Era un carcelero recio, que me imagino que cuando llegaron Pablo y Silas les agarró y les empujó y les puso ahí en el hueco, les puso las cadenas, les trató mal, les insultó. Pero después Pablo le habló de Jesús. Perdonó. ¿Quién sabe que le pateó, le azotó? Y ese mismo carcelero llevó a los pies del Evangelio a toda su familia. Porque Pablo perdonó. Y saben, muchas veces a nosotros también nos va a pasar lo mismo. Nuestro perdón va a ser la forma como mucha gente conozca de Dios. A veces estamos esperando hablarles de Dios, predicarles, traerles a la iglesia. Pero qué más mensaje poderoso de Dios. Llegar donde esa persona que te hizo daño y decirle, ¿sabes una cosa? Dios cambió mi corazón de tal manera que quiero perdonarte. Y quiero dejar todo eso a un lado. Ese es un mensaje más poderoso que cualquier cosa. Quiero terminar contándoles una historia. Para hablar de perdón es bonito hablar desde la teoría, pero en la práctica es mucho más bonito todavía. Yo tenía 12 años cuando mi mamá se fue de la casa con nosotros. Éramos 4 en ese tiempo. Mi mami se fue, yo tenía 12 años, mi hermano menor tenía 9, el otro tenía 5 y el otro tenía 3. Y nos fuimos de esa casa porque ese día mi papá había llegado borracho, creo que un poco drogado también, estaba loco. Discutieron con mi mamá y él agarró y le dio un puñetazo de tal manera que le rompió la nariz a mi mamá. Y yo veía ese cuadro, ¿no? Imagínense, era el mayor, veía a mi mamá sangrando, chorreando la cara, llorando, y agarrándonos a los 4 y saliendo de la casa y decir, nos vamos de aquí, ya no aguanto más sufrimiento. Y yo recuerdo que cuando vi eso dije, ya ahora que estoy más grande, nunca más voy a permitir que a mi papá le toque a mi mamá. Ese era mi meta, mi sueño. Nos fuimos de mi casa y vivimos solo con mi mamá desde aquel tiempo. Y eso estaba en mi corazón siempre. El hecho de que no quiero que mi papá le vuelva a hacer daño a mi mamá. Y creció eso en el corazón. Después conocí de Dios, fue todo lindo, pero dije, ok, ya me olvidé, ya mi papá quedó en el olvido y se acabó, no importa. A veces le íbamos a visitar, pero no me importaba mucho su vida, la verdad. Recuerdo que unos 15 años después de eso, cuando tenía 27, 26, 27 años, justo era un tiempo antes de casarme, ya estaba pensando en casarme. Golpeé en la puerta de mi casa y era una persona que pregunta por mí, me dice, ¿usted es Fernanda Arroyo? Le digo, sí, yo soy. Me dice, tengo una palabra de Dios de parte de usted. Yo, ¿ya?
Claro, dígame. Esperaba la típica, les voy a llevar a las naciones, venga, aquí está el avión. Hemos visto su talento, Dios me ha hablado de usted, así que le voy a llevar a otra iglesia. Pero no fue así, sino que él me habló, me dijo, ¿sabe una cosa? Me dice, encontré a su papá en la calle. Él estaba tirado y Dios me tocó el corazón y me dijo que me acerque a él. Y cuando yo estaba orando por él, me dijo, ¿sabes qué? Él necesita perdón. Si él no encuentra el perdón, él va a morir y nunca va a poder sentir ese perdón de parte de Dios. Esta persona dice, entonces yo me puse a investigar, le pregunté a él dónde vivía su familia, si vivía su familia, y él me dijo, sí, él está ahí. Y yo me quedé así sorprendido, ¿no? Porque era una persona que en mi vida había visto. Y bueno, hasta ahora tampoco le he vuelto a ver a esa persona. Y entonces me dijo, y él me habló de usted. Y me dijo que quería que usted le perdone. Entonces yo me quedé así sorprendido. Y claro, ya había sido adulto, había pasado. Le dije, pero había hablado con él, pero nunca le había perdonado ni le había dicho que le perdono. Le dije, claro, está bien, me dice. Me dice, ¿sabe qué? Yo le traigo a su papá. ¿Quiere pedirle perdón? Y recuerdo que mi papá llegó, estaba todo andrajoso, sucio. O sea, una persona de la calle, ¿no? Realmente le vi, y me dio tanta pena, tanta lástima verle cómo había quedado. Recuerdo que estábamos con mis hermanos y mi mamá también ahí. Él entró a la casa y este hermano dijo, ahí le dejo, haga lo que Dios le está pidiendo. Y recuerdo que ese día oramos todos, pero en mi corazón había que tenía que perdonarle, si no él se iba a ir de este mundo. Estaba acabado, o sea, le encontraron en la calle, casi había estado con hipotermia. Entonces yo recuerdo que ese día oramos por él, le pedí perdón, le abracé, le dije que Dios le ama, le dije que a pesar de todo nosotros también oramos por él y le amamos. Y él se fue. Y yo le decía a mi esposa cuando él se iba, en mi corazón le sentía que nunca más le voy a volver a ver. Pero yo había perdonado. Al mes, mi papá viene, bien vestido, con un aire diferente, y nos pidió perdón a todos. Y desde ese día mi papá ahora vive en la casa de mi mamá. Ya son 10 años de eso. Mi papá estuvo a punto de morir y el perdón le dio una nueva oportunidad de vivir. Por eso yo quiero dejarles con esta frase. Cuando perdonas a los que no se merecen, estás abriendo una ventana directa al del cielo para que ellos puedan experimentar el perdón de Dios. Ustedes no saben el poder del perdón. Solamente lo van a saber cuando hagan eso con alguien. Cada uno de nosotros tenemos personas a las que tenemos que perdonar. Y está en nuestras manos y en nuestro poder el darles esa esperanza y el poderles demostrar así que el amor de Dios cambia y transforma a las personas. Solo está en nosotros. Como digo, yo no quiero ser el ejemplo de, ay, cómo perdona, no, porque a mí me costó mucho, años de años. Pero lo que más resalto es que el hecho de que cuando rompí esa barrera, algo pasó en la vida de la otra persona.
Y eso es lo que Dios nos manda hacer, que podamos ser de bendición y de luz para las otras personas. ¿Cuántas personas estarán necesitando nuestros propios seres queridos, familiares, amigos? Que podamos acercarnos y decirle, ¿sabes qué? Te perdono. Y no te perdono porque te hayas portado bien, hayas mejorado. No, te perdono porque eso es lo que Dios me manda hacer. Y esa es la forma como yo demuestro y te predico a ti que hay un Dios poderoso que cambia el corazón. Póngase de pie, por favor. Yo no sé en tu mente o en tu corazón si hay una lista de personas a las que no vas a perdonar por algo que te hicieron. Yo en esta mañana quiero pedir que esa lista puedas ponerla delante de Dios y decirle, Señor, quizás mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi jefe, mi cuñado, mi cuñada, mi amigo, mi amiga, no merecen el perdón porque me hicieron algo muy malo. Pero yo este día quiero realmente decirte que quiero perdonar a esas personas y que ese perdón puede ser una ventana para ellos, que ellos puedan conocer el amor de Dios. Cierra tus ojos ahí y piensa un momento en aquellas personas hoy. Puede ser una, pueden ser 10. Quizás de una persona que no la has visto en años, no importa. Lo que importa es el corazón con el que estás viviendo. Y ya que tienes ahí, dile, Señor, ayúdame a perdonar. Quizás es muy difícil y muy duro para mí, Señor, perdonar, porque las heridas que dejaron esas personas fueron tan profundas que me duele mucho siquiera pensar en ellas. A veces, Señor, estoy maquinando en mi mente cómo sería si no hubiera pasado esto, o cómo sería si todo hubiera sido diferente. Pero Señor, hoy queremos hacer, como hizo la mujer samaritana, dejar su cántaro, dejar nosotros también ese dolor, esa angustia, dejar delante de ti, Señor, y abrazar el perdón. Abrazar el perdón. Señor, hoy queremos que tú nos des la fortaleza, que tú nos des la fuerza, que tú nos des el empuje, Señor, para poder hacerlo de una manera real, Señor. Para que nosotros podamos, Señor, ahí ver realmente que tú eres un Dios poderoso. Que nosotros podamos ser luz, Señor, donde quiera que estemos, y que nuestra forma de predicar, aparte de las palabras, también pueda ser el perdón que damos a la gente, Señor. El perdón que damos a aquellas personas que quizás ni siquiera se lo merecen, pero que por tu amor, por tu misericordia, hoy queremos hacerlo y liberarnos y dejar esa carga, Señor. Padre, bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas, Señor. Padres, madres, esposos, hijos, Señor, que necesitan sanar sus corazones con su familia, con sus amigos, Señor. Te pido que tú, Señor, puedas hacer algo real en sus vidas y que tú puedas llenar su corazón de eso tan grande que uno siente cuando perdona y ve que ese perdón es algo que levanta a otra persona, Señor. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú tienes control de todo aquello, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Señor, te queremos agradecer por la vida de Fernando. Gracias, Señor, porque, Padre Santo, tú sabes cómo haces las cosas, Señor. Y quizás hoy era necesario, mi Dios, que pueda predicar con su ejemplo, Padre. Bendecimos su vida, bendecimos su familia, bendecimos sus generaciones, bendecimos a su padre, a su madre, a sus hermanos. Gracias, Señor, porque el perdón no es solamente teórico, sino es práctico, mi Dios, todos los días. Gracias, mi Dios, porque su vida no ha sido limitada por falta de perdón, porque es la estrategia del enemigo para que no avancemos. Padre, en el nombre de Jesús, lo bendecimos con toda bendición del cielo y te agradecemos por su vida, Dios. Padre, también queremos en este día agradecerte, mi Dios, por los diezmos y las ofrendas que hemos dispuesto a dejar delante de tu altar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oro por bendición para cada persona que ha tomado la decisión de obedecerte y entregarte lo que es tuyo, ese 10% que tú demandas de nosotros, porque es tuyo, mi Dios.
Gracias porque ese 10% redime al 90% restante y con tus matemáticas, Señor, eso es más que 100 para mí. En el nombre de Jesús te pido bendición para las manos que el día de hoy van a diezmar y van a ofrendar. Si usted necesita un sobre para diezmar y ofrendar, levante su mano, le van a pasar a entregar en su lugar. Mantenga su mano levantada y le van a entregar. Señor, pero también quiero pedir bendición para las personas que por cualquier razón el día de hoy no pueden acercarse y entregar lo que es tuyo, mi Dios. Padre, bendecimos las manos del huérfano, bendecimos las manos de la madre sola, bendecimos las manos de la viuda. Padre, yo te pido que tú des hasta que sobre y abunde, Señor, para las personas que por cualquier situación, por cualquier circunstancia no tienen para acercarse, Señor. Yo te pido que si es necesidad de trabajo, tú des un trabajo, Señor. Si se necesita clientes, envía clientes, mi Dios. Si se necesita tener una idea creativa, levantar un negocio, te pido que tú pongas diligencia en las manos de cada uno de nosotros para poder hacerlo en el nombre de Jesús. Para de esa manera volver nuevamente, Señor, a tu casa, agradecerte y entregarte lo que es tuyo, Dios. Porque no queremos vivir en maldición, reteniendo la bendición. Queremos vivir